¿Cómo está? Muy buenas noches, soy Carmen Gudiño y es un gusto para mí darle la bienvenida a esta mesa de análisis Reto 2024. Esta noche vamos a hablar del programa Mujeres con Bienestar que anunció recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta iniciativa que busca que las mujeres que tienen entre 60 y 64 años de edad reciban 3,000 pesos bimestrales a partir de 2025. Y si bien es un acto de justicia social para las mujeres más vulnerables, también tenemos que analizar los retos que el programa supone, como el presupuestal y también el de generar las políticas públicas necesarias que prepare a las mujeres en edad productiva para llegar a la vejez. Y esta noche, para tratar este tema, quiero dar la bienvenida a la doctora Isabel Jaimes. Ella es integrante de la Red Académica Feministas y profesora de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y también saludo a la distancia a Paola Velázquez. Ella es investigadora del IMCO. Bueno, pues vamos a comenzar ya con nuestro tema que nos ocupa esta noche y quiero empezar a platicar, Isabel, Paola, acerca de por qué es tan importante que este programa ayude a las mujeres este rango de edad, a los 60 a los 64 años. Y quiero preguntarte, Isabel, ¿qué te hace llegar a esta edad, a los 60, 64 años, de acuerdo con lo que tú has visto desde la red, en una situación de vulnerabilidad? Bien, bueno, recordemos que estas mujeres nacieron en los años 60, en el 1960, 1964, entonces estamos en un periodo de transición desde las luchas y los movimientos feministas. Es decir, así como hay mujeres que se empiezan a incorporar al espacio público, también está otro grupo de mujeres que continuamos en los cuidados, ¿no? Que continuamos quedando como esposas, madres, ¿no? Y al cuidado no solo de los hijos, sino de las personas como los adultos mayores o alguna persona discapacitada. Entonces eso hace que al día de hoy no todas las mujeres hayan accedido a un ámbito laboral formal, ¿no? Porque también hay que hablar de la parte informal, es decir, las mujeres nos hemos asistido a un mundo laboral formal en menor medida que los varones y las mujeres hemos estado más en el orden informal, donde no hay derechos laborales, donde no hay prestaciones, donde no hay una seguridad social, una seguridad médica que hoy tiene a estas mujeres en esta edad en una situación vulnerable, ¿no? Entonces tenemos que ir a ese momento histórico de pensar en qué década nacieron, qué estaba sucediendo, ¿no? En los años 70 se da el movimiento feminista, esta movilización en Estados Unidos por el salario para el salario doméstico, que no pega en todos los lugares de la misma manera, ¿no? Entonces eso nos lleva a entender por qué el grueso de mujeres en esta edad está en condiciones vulnerables. Y qué importante entender este contexto, trasladarnos al México de 1960, por ejemplo, 1970, entre este rango, principalmente 1960, que son quizá nuestras madres, las que ahora ya tienen esta edad, y pues no tienen una pensión, están en una situación pues sí vulnerable y es importante comenzar a darle forma, a darle contexto a este año en particular, a este rango de edades, para entonces poder identificar por qué las mujeres llegaron ya a esta edad sin un soporte que les pueda ayudar a hacer frente a la vejez, ¿no? a ser adultos mayores. Entonces, Paola, nuevamente te saludo a la distancia y ustedes han señalado particularmente desde el IMCO este punto y me parece que es relevante señalarlo porque esto nos puede ayudar ahora, 2024, poder crear las rutas necesarias para que eso no nos pase como país, porque sí, en 1960 pues las mujeres ya no tenían acceso pues a la educación universitaria, era muy difícil que ellas pudieran acceder a la universidad, se casaban muy chicas, tenían hijos muy pequeñas y evidentemente la tradición en aquella época, no en la mayoría, pero sí en una cantidad importante era dedicarse a los hijos, Paola. Estos factores ustedes los han identificado también como determinantes para que se llegue a la vulnerabilidad entre 60 y 64 años? Así es, como bien lo comentas y bien dijo la doctora hace un momento, es importante identificar los factores históricos, pero aún, claro, admitiendo que los factores históricos fueron importantes, en la actualidad todavía las mujeres enfrentan estas condiciones pues muy adversas en comparación con sus pares masculinos. Nosotros identificamos 3 barreras importantes porque el que una mujer llegue hacia sus 60, 65 años, pues en esta situación de vulnerabilidad, pues obviamente es una señal de toda una historia, puede ser que algunas barreras que haya enfrentado a través de su trayectoria laboral. La primera, evidentemente, son los cuidados. Las mujeres destinan más de la mitad de su tiempo a la semana a las tareas del hogar
no remuneradas. Entonces, esto quiere decir que tienen menos espacio para dedicarlo a las tareas, al trabajo remunerado, que en este caso pues sería un empleo, ¿no? Y pues hemos incluso calculado que cuando una mujer es cuidadora, pues disminuye considerablemente su participación económica. Entonces, esa como primera parte en los cuidados. La segunda parte son las condiciones laborales, como bien lo comentaban también, pues ya de aquellas que sí están incorporadas al mercado laboral, pues evidentemente no son en las mismas condiciones que los pares masculinos. Es decir, las mujeres trabajan en mayor medida en la informalidad, 48% de las mujeres versus 55% de las mujeres, perdón, versus 48% de los hombres. Entonces, el que tengan mayor informalidad ellas en sus empleos, obviamente, pues hace que probablemente tuvieron una trayectoria laboral, pero no lleguen a completar una pensión contributiva, es decir, por su trayectoria laboral a la vejez, ¿no? Entonces, es por eso que pues estuvieron en un aspecto precario laboralmente hablando. Y no nada más esto, pues esto también hace que incluso penalice sus ingresos, la informalidad, hasta 48%. Entonces, hemos analizado esto desde el IMCO y no es únicamente como la falta de estructura jurídica que te da el trabajo, sino también es una penalización de casi la mitad de los ingresos de una mujer que trabaja en la formalidad versus una que trabaja en la informalidad. Entonces ya estamos viendo como estas condiciones precarias y sumamos un tercer factor al IMCO, que es la violencia laboral, que también es un principal factor por la cual las mujeres pausan sus carreras profesionales, incluso hasta las evita crecer en sus ambientes laborales. ¿Por qué? Porque la violencia laboral es la segunda más frecuente entre las mujeres. En realidad, 3 de cada 10 mexicanas han enfrentado violencia laboral a lo largo de sus vidas. Entonces, esto es una de las grandes barreras que también enfrentan las mujeres, no nada más para entrar, que también la violencia es importante. Claro. Señalarlo, ¿no? Evidentemente, si te sientes insegura, incluso en el traslado hacia tu trabajo, sí, es imposible entrar a un espacio de trabajo y pues ya dentro del espacio de trabajo también existe violencia. Entonces, creo que también es un factor importante que hay que comprender, incluso comprendiendo los años en los que estas mujeres se desarrollaban laboralmente, pues claramente la discriminación pues era mucho más latente que el día de hoy. Y bueno, estos datos que yo les estoy dando pues son actuales. Claro. Y obviamente esta visibilización de la violencia laboral pues también está sesgada porque muchas mujeres no reportan haber vivido violencia. Sí. Entonces, esto también es una cifra negra y pues creo que es importante ponerlo sobre la mesa. Y es muy importante ponerlo porque estamos identificando esos factores de durante todos estos años, desde 1960, en donde esas mujeres fueron a trabajar y era muy común, pues sí, no la denuncia ante a lo mejor el acoso, ¿no? Y todas estas barreras que fueron haciendo que hoy en día estén enfrentando la vulnerabilidad. Y yo les decía a las dos, es importante verlo para entonces atenderlo, para que no podamos repetir, digamos, qué hicimos mal como país, que no teníamos las condiciones necesarias que arroparan a las mujeres, para no repetirlo y para que hoy pues estemos trabajando ya en políticas públicas que las mujeres que nacieron en este 2024, en estos años, en 60 años, pues ya no estén padeciendo esta situación. Entonces vamos hacia allá. Ya identificamos qué hizo que las mujeres llegaran a esta edad en una situación vulnerable. Ahora yo les quiero preguntar, y comienzo contigo, Isabel, ¿qué tendríamos que estar haciendo para evitarlo a partir de todo este diagnóstico que ya nos compartieron ambas? Gracias. Siguiendo lo que nos comentaba Paola, pues generar las condiciones estructurales formales, ¿no? Para que el trabajo no sea un trabajo precarizado, y también ir trabajando en ir disminuyendo la brecha salarial. La brecha salarial todavía compone aproximadamente un 13% entre el ingreso de mujeres
e ingreso de hombres en el ámbito formal, ¿no? Entonces, pienso que por una parte garantizar los derechos laborales. Por otra parte, pensar en que se tiene que dar de manera integral. De nada nos sirve, o de poco sirve, mejor dicho, tener esta pensión bimestral si el sistema de salud, por ejemplo, al que me tengo que acercar, pues tampoco tiene las condiciones. Es decir, voy a ir a dejar al sector privado, en atenderme de manera privada, lo que no me pueden dar en el sector público. Entonces ahí también hay un desajuste en estoy recibiendo, pero en dónde se está yendo lo que estoy recibiendo, ¿no? También pensar que hay dos momentos, ¿no? De acuerdo con Nancy Fraser, que nos dice, hay una parte del reconocimiento, ahorita se está reconociendo a las mujeres, ¿no? Y se está reconociendo todo el trabajo de cuidados, el trabajo doméstico, que ocupa 2 veces más del tiempo a la semana que el de los varones. 43 horas dedicamos al trabajo de cuidados y el trabajo doméstico las mujeres. Entonces estamos en ese reconocimiento, pero falta pasar al segundo momento, que es la redistribución. Redistribución de recursos, claro que sí, económicos, de redistribución del trabajo de cuidados, el trabajo doméstico. Entonces volver este sistema de cuidados no solo una política pública, pero también en lo cultural, en lo social, redistribuirlo y hacerlos colectivos, ¿no? Entonces creo que tenemos que ir caminando en varias aristas para que podamos observar una transformación en los siguientes años. Y creo que estamos en el momento de hacerlo. Digo, ya se ha venido trabajando desde ya los últimos años con una mayor participación de las mujeres, lo estamos viendo ahora como nunca y lo repetimos y lo insistimos, porque sí es muy importante el momento en el que estamos pasando como país, en donde tenemos una presidenta, gobernadoras, una representación en el Congreso, en el Senado y bueno, en todas partes. Entonces es el momento de poner pues este énfasis en qué vamos a hacer como país para que nuestras mujeres lleguen a esa vejez lo mejor posible y desde ahorita las niñas ir construyendo su futuro. Estamos analizando este tema tan interesante, pues ya lo hablábamos aquí de qué nos hace llegar a esta edad en condiciones de vulnerabilidad y qué tendríamos que hacer para que esto no ocurra. Ahora vamos a hablar de otro de los retos que el programa por sí mismo supone y para ello, Paola, me gustaría que tú nos abundaras más acerca del tema porque el IMCO lo puntualizó, ha señalado que costará aproximadamente 22,000 millones de pesos en 2025, se va a incrementar hasta 69,000 millones de pesos. ¿Cómo ustedes han visto que este programa supone un reto en esta materia? Claro que sí, como bien comentas, esta magnitud presupuestal pues es fiscalmente cuestionable, ¿no? Si bien es cierto que este primer año pues realmente serán 22,000 millones y después aumentará, pues es porque va a ser gradual el aumento, ¿no? Primero la presidenta anunció que va a ser un grupo más pequeño de mujeres, simplemente es grupos prioritarios y después ya será un avance total, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son los principales retos? Yo identificaría 2 particularmente. No se está tomando en cuenta el crecimiento exponencial de la población en edad adulta. ¿Qué quiere decir esto? Que en México cada vez más tenemos más adultos mayores. Entonces, estas estimaciones son a las estimaciones actuales. Sin embargo, es posible que se acelere de forma importante el número o el crecimiento de la población hacia la vejez. Entonces, esto va a hacer que, pues obviamente el programa pues sea una carga cada vez más grande presupuestalmente. Y bueno, dado eso, dado este crecimiento exponencial de las personas adultas mayores, pues no se ha tomado en cuenta si este programa pues va a tener una reforma fiscal profunda acompañada, etcétera, etcétera. En realidad no lo sabemos, claro. No ha quedado claro. Solamente sabemos que las mujeres están pues registrándose, pero en realidad pues sabiendo que las reformas y las pensiones van a elevarse a reformas constitucionales, pues en realidad ahora ya va a ser un poco menos el espacio fiscal que nos queda pues para obtener una holgura, ¿no? Claro. En cuanto al presupuesto. Entonces, un poco dudoso. Sí, y eso precisamente te pregunto los retos presupuestales porque me parece que, digo, no está en duda que este programa hace justicia social a esas mujeres, como hablábamos, que carecieron de oportunidades, que tuvieron muchas piedras en el camino y que ahora pues se está reconociendo, digamos que hubo un pendiente y se está compensando a las mujeres. De eso se trata, que en esta edad pues tengan un soporte para hacerle frente a la tercera edad. Sin embargo, sí tenemos que analizar también los retos porque me parece importante, no sé ustedes qué piensen, para que
pues el reto sería que no destinemos recursos en un futuro, digo, vamos hablando de la siguiente generación a los 60 años, a las siguientes generaciones de mujeres, que no representen un reto en materia presupuestal, sino que por sí mismas, y hablamos de estas políticas públicas que tendríamos que estar ya generando, para que no requieran programas sociales, sino para que tengan ya por sí mismas todo lo necesario para hacer válido y para hacerle frente a la tercera edad. Isabel, ¿tú qué considerarías que además de este reto supondría la implementación de este programa? Pues me parece que en la dimensión social ya acotaba Paola, el hecho de que en este momento está acotada a grupos vulnerables. Sí, la pensión es para, en un primer momento, mujeres indígenas y afromexicanas. Entonces tenemos que entender desde la dimensión social por qué este sector se volvió vulnerable y tenemos que entender que somos una sociedad que tiene una herencia colonial y con esa herencia colonial a lo que voy es que vivimos procesos de discriminación muy fuertes todavía. Entonces, además de ser mujeres que atraviesa el género, viene la etnia, ¿no? Viene la racialización que implica que estas mujeres todavía tengan menos acceso, ¿no? Entonces ahí también tenemos que cambiar desde el ámbito social, cultural, estas ideas que tenemos sobre la discriminación racial, sobre las mujeres, que impacten, ¿no? Después, lo que quiero decir es que si las personas que están llevando a cabo las políticas públicas no tienen estas dimensiones atravesadas, solamente el recurso baja sin un impacto real, ¿no? Entonces, si tenemos en la mente estas condiciones en las que está la sociedad mexicana, atravesadas por estos procesos discriminatorios, podemos entender por qué un primer paso es el reconocimiento de estas mujeres. Estas mujeres se han centrado en hacer trabajo de cuidado y trabajo doméstico para otras personas, para otras mujeres, trabajos informales que no tiene una década que se ha reconocido el trabajo doméstico desde los derechos laborales para las trabajadoras domésticas, por ejemplo, ¿no? Y en este rango también entran muchas mujeres precarizadas que están haciendo estos empleos, ¿no? Entonces, me parece que desde lo social, lo cultural y después desde estos derechos laborales y reconocimientos de los derechos laborales del trabajo doméstico, por ejemplo, ¿no? Que es básico, ¿no? En esa medida en la que podamos tener, y ya lo hemos tocado en otros programas, el Sistema Nacional de Cuidados, por ejemplo, ¿no? La distribución de la carga, que seguimos insistiendo porque se tiene que visibilizar, y yo les decía a usted, si nos está viendo y es hombre, pues compare cuánto tiempo le dedica a la casa, al hogar, a los quehaceres, y compare cuánto tiempo le dedica a la mujer, y entonces ahí va a ver, no hay que irnos a estudios profundos en internet, nosotros mismos en nuestra casa ver cómo vamos en esta disparidad. Ahora, Paola, ¿qué está proponiendo el IMCO para que este programa pues no sea justamente una solución paliativa, sino sea un complemento a algo más robusto? Así es, como bien lo dices, esta solución paliativa podría revertirse a través de dos puntos. El primero es promover la responsabilidad presupuestaria. Entonces, esto nos quiere decir que como no tenemos una reforma fiscal profunda, pues al menos ser socialmente responsables y tener esta robustez fiscal que corresponde el programa. Y como bien lo comentas también, impulsar la participación económica de las mujeres que están en edad laboral, porque como bien lo decíamos a través de este espacio, en realidad que las mujeres lleguen a esta vulnerabilidad es solamente la punta del iceberg de todos estos problemas estructurales que enfrentan a lo largo de sus carreras profesionales. Entonces, la estructuración del Sistema Nacional de Cuidados se convierte en una respuesta clave, y no es nada más decirlo, sino que empezar a estructurarlo y empezar a articular realmente los responsables, las leyes correspondientes, ¿no? Por ahí el camino legislativo se debería de empezar como a formular, eso es algo importante, y también en este camino de poder formalizar a las mujeres en sus negocios, pues desde el IMCO impulsamos dos particulares puntos en cuanto a los negocios. El primero es que las mujeres emprendedoras comiencen a formalizar sus emprendimientos. ¿Por qué? Porque en realidad las mujeres que lo hacen desde la informalidad lo hacen emprendiendo. Entonces, realmente poder acompañarlos, tanto los estados como las instituciones privadas, para un acompañamiento a la formalidad es una gran respuesta. Y por otro lado también ir hacia la flexibilidad en las instituciones laborales, tanto públicas
como privadas. ¿Por qué? Porque ya las mujeres que están dentro del mercado laboral pueden compaginar después su carga de cuidados. Como flexibilidad, pues bueno, por ejemplo, programas escalonados después de la maternidad para que ellas puedan incorporarse y que no sea una carga extra. También flexibilidad para los hombres y que puedan incorporarse y pues estar dentro de los cuidados familiares. Y bueno, estas y muchas más opciones en cuanto a poder poner un piso parejo en el mercado laboral para las mujeres. Paoli, que significan mucho. Fíjate, te comparto, antes de comenzar con el programa, hablábamos Isabel y yo de qué importante esa flexibilidad en el trabajo, porque nos permite cuidar a nuestros hijos y que si se enferman, ¿no? Y poder trabajar desde casa, y así andamos corriendo y compartíamos eso las dos. Y pues sí, va encaminado a lo que tú comentas. Qué importante es escuchar a las mujeres y una vez que son madres, pues que no sea un costo, porque hemos hablado también aquí del coste de maternidad, sino que al contrario, haya las condiciones necesarias para protegerlas y que no se tengan que salir de trabajar porque no pueden cuidar a los hijos, sino que haya esa política desde lo público y también desde lo privado. Bueno, pues es momento ahora de ir con nuestras conclusiones. Yo quisiera que nos regalaran un comentario final a propósito de este tema y comienzo contigo, Isabel. Gracias. Pues bueno, me parece que es importante en esta ingreso, ¿no? O en esta toma de protesta por primera vez una mujer presidenta, que tenga presente, ¿no? A las mujeres, pero también a las mujeres que han estado o que históricamente han padecido condiciones de precariedad, ¿no? Que somos la gran mayoría, porque el 75% de las mujeres seguimos sosteniendo los cuidados y el trabajo doméstico, ¿no? Y eso tiene que ver con un 29% de el Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, no es remunerado, pero sí genera, ¿no? Sí genera economía. ¿Por qué genera economía? Porque para que alguien salga a su trabajo, a su escuela, al lugar que tengan que salir en el sector productivo, alguien se quedó a lavarle la ropa, a hacerle la comida, a cuidar a los hijos. Entonces todo eso se tiene que visibilizar, que es trabajo, que no ha sido reconocido, y me parece que eso lo pone a la mesa la presidenta. Una parte, la visibilización, transformar, ¿no? Estas estructuras que ya nos decía también Paola, que tiene que ver con la estructura económica, pero con la estructura cultural, pero con la estructura social, ¿no? Se van conectando todas. Y finalmente también el papel de los compañeros, ¿no? Si bien estamos centrados en las mujeres, ¿no? y esta beca o este programa es de bienestar para mujeres, también tenemos que estar problematizando los compañeros cuál es nuestro lugar dentro de esto, que ya estamos diciendo que no es justo que solo uno de los lados lo cargue completamente, ¿no? Claro, y que hagamos esta reflexión, porque esto se trata, como tú lo mencionas, no solamente de las mujeres, ¿no? Sí es un problema de ellas, porque pues ahí están las cifras, ¿no? Pero también de los hombres, los tenemos que incluir para que ustedes también, pues, exista conciencia y se puedan crear las condiciones también para ellos, ¿no? Y ya hablamos, por ejemplo, en otras ocasiones de la licencia de paternidad, que eso también ayuda, pues, a la mujer, ¿no? Que van complementándose, y muchas otras acciones que se pueden hacer también para ellos, y que eso va a ir disminuyendo esta disparidad de la que tanto hablábamos. Paola, tus conclusiones finales. Bueno, híjole, tanto que decir, pero me gustaría comenzar diciendo que esta iniciativa particular que tiene la presidenta envía una señal positiva y pues un compromiso muy claro de cuál va a ser la agenda que hay que seguir a lo largo del sexenio en cuanto a las mujeres, ¿no? Entonces, eso al menos es una señal positiva. Sin embargo, obviamente requerimos como que los programas tengan muchísima más precisión y definitivamente pues sean mucho más estructurales, como tal lo comentamos. Y yo propondría, insistiría, redistribuir el trabajo de cuidados es una tarea increíble, pero algo que sí podemos ver desde la propuesta pública y privada es esta articulación del sistema de cuidados. Entonces, sabemos que el sistema de cuidados también va a ser una carga fiscal importante. De hecho, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dice que va a costar alrededor de 1.4% del PIB nacional, que en realidad es nada para lo que aportan los cuidados. Y justo los cuidados aportan, si fueran remunerados, 24% del PIB nacional, 1 de cada 4 pesos. Entonces, sin el tema de los cuidados resueltos, no podríamos realmente salir a trabajar, como bien lo mencionábamos, y pues desgraciadamente esta desproporcionalidad en la carga de los cuidados pues cae en las manos de las mujeres, ¿no? Entonces, esto es algo que de verdad tenemos que atender y pues cada vez más pues ir impulsando
esta flexibilidad de manera gradual en los centros de trabajo, insisto, públicos y privados, y pues cada vez más también yo agregaría medir la brecha de ingresos entre hombres y mujeres en los centros de trabajo, ya que justamente a través de estos datos y a través de estas desigualdades puntuales de dónde lo están viviendo las mujeres, en qué nivel de puesto, podemos hacer políticas públicas puntuales para resolverlo. Y que además es urgente, Paola, Isabel, pues tomar las cartas en el asunto, como ustedes han comentado, con todas estas políticas, con todas estas acciones, porque pues ya el tiempo se va rápido y no hay presupuesto que alcance para seguir con programas y programas, ¿no? Entonces tendremos que estar trabajando en estas cifras del PIB. Hay condiciones necesarias para poderlo lograr, pero pues bueno, necesitamos que se involucren todas y todos, ¿no? Como lo hemos visto, pues con nuestras invitadas esta noche, desde luego, el programa, como ya lo hemos comentado, ayudará a las mujeres en esta edad, en una situación de vulnerabilidad, es un tema de justicia social, de eso no hay duda. Sin embargo, tenemos que prepararnos como país para que las mujeres, desde niñas y en edad productiva, tengan todas las condiciones que las prepare para que al llegar a la vejez lo hagan con pensiones dignas, con un patrimonio, con seguridad social, entre muchas otras herramientas, y ese es el reto que tenemos por delante. Le agradezco a nuestras invitadas sus comentarios de esta noche, a usted, gracias, por supuesto, por vernos en esta mesa de análisis de mujeres, y por supuesto le deseo que pase una extraordinaria noche. Nos vemos en la próxima emisión.